Bueno, hoy un poco anticipábamos con vos, Mariano, lo que puede llegar a pasar con el dólar en esta jornada. Que muchos dicen, bueno, a ver, ¿dónde está el techo? Y el techo estaría en el dólar tarjeta, ¿no? En 1.342 pesos del dólar tarjeta. Otros dicen, y ayer ya 1.250 pesos que se estuvo vendiendo el Blue en la calle, lo ven en un techo por la falta de pesos. Y hay 1.255, está ahora vendiéndose en algunas casas de cambio que tienen como la segunda ventana, ¿no? Ventana formal atención, 24 horas. y la ventana informal. ¿Sabés que ampliaron el horario de atención? Ah, mira, tienen ganas de trabajar, Sí. De 8 a 21, incluso sábados y domingos atendiendo muchas casas de cambio ahí donde venden dólar blue. No hay pesos, una plaza seca de pesos, y eso es lo que impide, según lo que dicen los corretas, los grandes corredores de cambio del circuito informal, que el blue vaya a seguir subiendo mucho más. Bueno, vamos a ampliar este panorama que nos daba Mariano con Eduardo Coria Laos. Él es economista y ya está conectado con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rocío? Buen día. Bien, bien, gracias. ¿Cómo ves justamente lo que vaya a pasar con las cotizaciones en esta jornada en particular? Y bueno, es un poco lo que estaba diciendo Mariano, que la plaza está muy complicada, pues estamos en una época complicada del año. Normalmente en el mes de enero vos tenés una demanda adicional de dólares por la gente que se va de vacaciones, y también tenés una demanda adicional de pesos por el consumo propio de las vacaciones. Entonces, todo eso complica el mercado cambiario, y ayer, entre otras cosas, lo que se observó en la plaza fue precisamente que lo que comentaba Mariano, que no habían pesos, que muchos coveros tenían que salir a pagar para conseguir esos pesos, o sea, vender dólares a sus propios compradores habituales, con lo cual perdían un margen de comisión, digamos, en su operatoria. Y eso es porque el mercado está reaccionando a una serie de medidas que está tomando el gobierno. Una de ellas tiene que ver con este bono que sacó para tratar de corregir la situación de los importadores, el BOPREAL, que es un bono que, si bien no venía caminando muy bien porque tenía muchas restricciones, era muy complicado para calcular la rentabilidad, el costo final que le quedaba en términos de dólares para los importadores. Finalmente, la semana pasada, a raíz de la aparición de las empresas automotrices en este segmento, tuvo un impacto importante y permitió, digamos, rescatar del mercado, esterilizar el mercado, algo así como 1.3 billones de pesos. Pesos que ya no están circulando, ¿sí? Pesos que ya no están pesando en el mercado, y todos esos pesos empiezan a faltar en el mercado. Con lo cual, en el segmento del dólar blue te encontrás con que hay pocos pesos para comprar. La inflación también está poniendo lo suyo, ya que al aumentar los precios, las personas se ven en la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Compro la comida o compro un dólar? Claro. Entonces, en ese sentido, los pesos se empiezan a derivar hacia otros segmentos de la economía, y todo hace que el segmento financiero empiece a sufrir, digamos, estos cambios hasta que alcance el equilibrio. Ese equilibrio se va a dar cuando ocurran una serie de situaciones. Por ejemplo, del total de deuda que había por parte de los importadores a las empresas que les habían vendido los productos que ellos importan, en principio se estimaba que esa deuda era del orden de los 55 a 60 mil millones de dólares. Cuando el gobierno abrió un registro para que los importadores digan efectivamente cuál era su deuda, nos encontramos con que de 50.000 bajamos a 15.000. Y en la actualidad, lo que está registrado, lo que está inscrito en ese registro, es alrededor de 25.000 millones de dólares, que sería lo que habría que cubrir. Ahora, de esos 26.000 millones de dólares, alrededor del 60% es de grandes empresas, como es el caso de las automotrices, el caso de Toyota, de Volkswagen, de General Motors, que ellos en realidad le deben a sus empresas matrices. El tema es, con el 20% de ese segmento, unos 5 o 6 mil millones de dólares, que son las deudas que tienen las pymes, las pequeñas empresas importadoras, aquellas empresas que importan monitores de computadora o insumos o algunas
o insumos médicos, que tienen deudas del orden de los 50, 80, 100 mil dólares, pero que no los pueden pagar, porque no los pueden conseguir, porque no pueden conseguir ese dólar a 800, y que finalmente optaron por ir al mercado a comprar este famoso dólar contado con liqui, que es un dólar que se compra a través de una operación de mercado, de compra-venta de bonos, pero que permite sacar dólares fuera de la economía argentina. La irrupción de esas pymes, que es un segmento pequeño, pero que en estos valores termina impactando en el mercado, es lo que está presionando fuertemente el contado con liqui y lo está haciendo subir. Y por eso es que ayer vimos cómo las cotizaciones del contado con liqui se empezaron a acercar al dólar turista, que era el más caro de todos, digamos. Y bueno, todo ese proceso de ajuste es el que estamos viviendo ahora y que seguramente lo vamos a seguir sufriendo hasta el mes de marzo o abril, cuando ya empiecen a entrar los dólares en la cosecha gruesa y a partir de allí tengamos un panorama un poco más claro de qué puede llegar a ocurrir con este mercado cambiario. Sí, ayer tuviste un récord, ¿no? El contado con liquidación en 1.320 pesos, después bajó a 1.280. Muchos pensaban, bueno, le habrá ido bien al Bopreal, que bajó después 40 pesos, pero no le fue tan bien. Le fue bien comparado a la primera y segunda licitación, que le había ido muy mal, pero muy mal comparado a la tercera licitación en esta cuarta de 360 millones que recaudó. ¿Qué pasó, digo, entonces? ¿Qué pasó que subió tanto y después bajó? ¿Y qué perspectivas hay ahora para esta jornada? Lo que pasa es que se esperaba que entrara una automotriz grande a comprar. Se pensaba que iba a ser una compra similar a la que hizo Toyota la semana pasada, alrededor de 800 millones de dólares, y finalmente la participación que tuvo en el mercado fue menor. Y bueno, vos muy bien sabes que el mercado se mueve por expectativas. Si vos crees que las cosas van a subir, pues que van a subir en el futuro, pues empiezan a subir en el presente, que fue un poco lo que ocurrió. Pero bueno, finalmente al disminuir la presión sobre el contado con liqui, bueno, obviamente las cotizaciones empezaron a bajar y cerró en este valor de 1.280, que de nuevo, tengamos en cuenta que si vos comparas las reservas del Banco Central con el total de los pasivos monetarios, hoy el dólar de equilibrio está en alrededor de 1.600 pesos. O sea, cualquier valor por debajo de 1.600 pesos es, entre comillas, un valor aceptable para el dólar. Y por otro lado, pensemos que todos los dólares en un momento determinado van a converger en un solo valor. Esta es un poco la idea que Milei planteaba en campaña de unificar el dólar, tener un único dólar y bueno, y finalmente dolarizar la economía, que es un poco lo que él planteaba. Bueno, pero aún cuando no se dolarice la economía, el dólar debería tener un solo valor, no como tenemos en la actualidad, que hay todavía 8 o 10 valores distintos, digamos. Y eso es por todas las regulaciones que existen. Pero a la medida que vos tiendas a eliminar las regulaciones, tendríamos que ir a un solo tipo de cambio, un solo precio para un solo bien, y ese solo precio hoy, el precio de equilibrio es de 1.600 pesos por dólar en este momento. Ahora, son valores que no se alcanzan nunca, porque normalmente existe lo que se denomina la demanda transaccional de pesos. Las personas necesitan pesos para ir a comprar el kilo de pan, los cigarrillos o pagar las compras menores, digamos. El tema es que en un escenario de elevadísima inflación, la gente no quiere tener pesos. Entonces lo que hace es tratar de desprenderse rápidamente de esos pesos y por ende termina alterando el mercado cambiario y por ende vemos las cotizaciones que vemos. Bien. Pero es de esperar que conforme pase este primer mes de gestión completa, que va a ser el mes de enero, tengamos un panorama un poco más claro, siempre partiendo de la premisa que el dólar no va a bajar. O sea, no pensemos que el dólar va a bajar a 1.000 o a 800. El dólar tiende a subir porque naturalmente va a acompañar a la inflación. Pero está dentro de los parámetros medianamente aceptables para las variables económicas y financieras que tenemos en este momento. Eduardo, gracias por atendernos. Como